El tema de las pensiones es obviamente uno de los más sensibles en términos sociales. En España, en el último referéndum sobre la independencia de Cataluña, fue uno de los argumentos que utilizó el gobierno español para tratar de persuadir a los españoles o a los catalanes que no votaran a favor de la independencia. En México, hace un par de días, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, se produjo la mayor reyerta política de este periodo legislativo, toma de tribuna, acusaciones críticas e insultos, justamente a propósito de la reforma de pensionista. ¿Vamos por el camino correcto? Este es un tema realmente central para la vida de muchas personas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver unos datos y venimos aquí al foro a tener un debate con dos especialistas en esta materia. El problema de las pensiones ha crecido con el aumento demográfico y hoy ya obliga a acelerar el paso para desactivar esta bomba de tiempo sobre el futuro del país. Una de las justificaciones de la reforma fiscal fue que el gobierno tuviese recursos para las prestaciones sociales, incluso la creación de una pensión universal y un seguro de desempleo. Aún sin cumplirse ninguna de estas dos iniciativas, el Congreso aprobó en votación dividida transformar el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores del Servicio del Estado, el Pensioniste, en una empresa de participación estatal mayoritaria, con el fin de que compita con mayor ventaja en el mercado de las Afores. La nueva empresa tendrá flexibilidad y autonomía de gestión para promover el ahorro voluntario, la recepción y retención de los nuevos afiliados. Los opositores a la reforma alertaron que la medida intenta privatizar los recursos de los trabajadores del Estado, permitir al gobierno federal y a la Secretaría de Hacienda, que encabezará el Consejo de Administración de la empresa, y transformarla en una afore privada. La Unión Nacional de Trabajadores rechaza los cambios en el pensioniste y advierte que tratará de que la iniciativa se detenga en el Senado. El problema no se restringe a trabajadores del Estado. También afecta, por ejemplo, a universidades e instituciones de educación superior, cuya situación es considerada como insostenible por la calificadora Moody's. ¿Vamos por el camino correcto? ¿Qué falta para desactivar esta bomba de tiempo? El diputado Ariel Juárez, de Morena, pidió una moción suspensiva y acusó de vendepatrias a los 5 partidos que votaron la reforma. ¿A qué interés obedece esta reforma? ¿De cuánto es el cañonazo que va a recibir cada uno de los que voten a favor? Si es un asunto de dinero, le digo a todos los diputados que van a votar a favor, ahí está el pago para que no entreguen a los trabajadores y puedan tener dignidad y no traicionarlos. Si es un asunto de dinero, ahí está. Digo desde tribuna al tiempo que les lanzaba unas monedas de chocolate. En respuesta, el legislador del Partido Verde, Omar Noé Bernardino Vargas, dijo que no podemos permitir en ningún momento este vocabulario vulgar que acostumbra a la gente a llegar al peje. Los peje zombies, fustigó. El Partido Encuentro Social, el Partido Nueva Alianza, el PRI y el Partido Verde rechazaron que el organismo se privatice, mientras que el PAN sostuvo que vigilará el nuevo organismo para estar seguros de que se garantizará mejores condiciones para los trabajadores, y si no, es que pusimos en manos equivocadas su dinero. Agustín Rodríguez, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores, dijo que vamos a insistir en el Senado para que se corrijan estas cosas. Por un lado, Pensioniste se hace responsable de manera directa en el manejo y administración a partir de una paraestatal, pero dice que si existe una minusvalía o pérdida, no tiene el compromiso de resguardar o respaldar a los trabajadores. Aún están frescas, como acabamos de ver, las imágenes de la Cámara de Diputados de hace un par de días, cuando se aprobó la reforma de pensionista, un tema muy sensible socialmente por la cantidad de trabajadores del Estado que le afecta o que tiene interés en saber qué va a pasar con su pensión. Y más allá o detrás de los insultos, de las críticas, de la reyerta y el enfrentamiento, incluso intento de tomar en la tribuna, ¿qué hay? ¿En qué consiste el tema este de pensionista? Y sobre todo, ¿cómo se conecta con un problema que se viene advirtiendo ya desde hace tiempo, y es la crisis generalizada que pueden enfrentar las pensiones en los próximos años en este país? Y para entrar a este tema, me da mucho gusto que hoy haya accedido a venir a contarnos su punto de vista, cómo vio lo de esta semana, pero sobre todo su perspectiva en el largo plazo. Pedro Vázquez Colmenares, él es director de Marpex Consultores, pero además es uno de los mayores especialistas en pensiones en este país. Pedro, como siempre, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias. Y está también con nosotros Marco Cancino, él es director de Inteligencia Pública.
Mucho gusto, gracias por la invitación. Marco, un placer que hayas aceptado. Gracias. No, al contrario, gracias. Bueno, pues ahí están, las imágenes están frescas. Lo platicábamos hace un momento, Pedro, antes de que entráramos al aire. ¿Qué hay detrás de todo de este enorme enfrentamiento? Es un tema sensible. Ya lo vimos, por ejemplo, en el caso catalán, cuando el referéndum, uno de los elementos para disuadir a los catalanes de votar a favor de la independencia fue justamente ese, que podían perder o ver disminuidas sus pensiones. Ahora, enfrentamientos entre los partidos de izquierda y los 5 que votaron a favor de la reforma de pensionistas. Es un tema fácilmente politizable, justo por lo sensible que es para el bolsillo y el futuro y la sobrevivencia, vayamos a decirlo más claramente, de muchísima gente que llega a la edad de jubilación. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Había motivos para esta sacapela? Y si no había motivos, ¿qué hay atrás realmente? ¿Cuáles son los motivos que nos deben de preocupar? Bueno, en mi opinión, déjame decirte que los motivos que hubieron para que hubiera tal escándalo en el Congreso son solo del Congreso, no de la iniciativa del presidente ni del fondo de los cambios a la naturaleza jurídica y operativa del pensionista. Creo que es más bien el entorno en la Cámara, el posicionamiento de los grupos y otras cosas. O sea, es el ambiente político. El ambiente político. ¿Por qué? Porque para decirlo claro y que la audiencia lo sepa, la iniciativa que mandó el presidente era una iniciativa muy sencilla, que atendía un único punto de la agenda, y era que pensionista era una dependencia demasiado enredada en la burocracia federal, que tenía muchas camisas de fuerza para operar. Quizá, en mi opinión, era la entidad pública con mayores capas de normatividad, de restricciones, de políticas, de criterios, de comités, y etcétera. Entonces le era muy difícil competir con las Afores. ¿Era, digamos, el producto de la desconfianza, como en otros casos? Era el producto de que está regida por la ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, la ley del ISSSTE, tiene que ver con la ley del Seguro Social, tiene que ver con el Banco de México, tiene que ver con Hacienda, con la CONSAR. Y entonces se hizo, digamos, una cebolla de muchas capas. Y entonces la iniciativa no era otra cosa más que decir, desprendamos el pensionista de la órbita administrativa del ISSSTE y dejémoslo autónomo para que pueda tomar decisiones, pueda competir, pueda dar mejores servicios. Al pensionista abrir una oficina en Cancún le tomaba 8, 10, 12 meses por la normatividad. Cuando una Afore, si lo necesita, va y contrata a un arquitecto y la pone en 15 días. Entonces, eso era de fondo, era el asunto, más un tema de cómo se iba a reequilibrar los miembros en el órgano de gobierno de ese posible nueva entidad paraestatal. Así que toda la demás discusión de que se privatizaba, si no se privatizaba, si se perdían los recursos de los trabajadores, si se les iba a quitar dinero, es absolutamente infundado. Creo que más bien son los ambientes políticos y legislativos que contaminaron algo que era muy específico, concreto y además, en mi opinión, favorable. Pues no solamente en el Congreso, hubo declaraciones luego de la UNT, si quieres ahorita regresamos con ella, pero déjame ir con Marco. Y yo te preguntaría, ¿estás de acuerdo en que no había, si traduzco lo que digo Pedro, no había lugar a politizar un tema que solamente tenía el propósito, digamos, un poco de liberalizar de las correas burocráticas una institución que necesita ser más ágil? Pues yo creo que la parte de politización, pues básicamente es la naturaleza del Congreso. Cualquier tema de administración pública o político, básicamente lo van a politizar porque pues esa es la función de los equilibrios dentro del Congreso, ¿no? Básicamente cualquier tema puedes buscar una tajada político-electoral, pensando ya también en el 2018. Pero en todo el periodo nunca había llegado a digamos, a esa temperatura política, lanzar chocolates, llamarse vendepatrias, corruptos, o sea, creo que no fue una sesión ahí como muy áspera, ¿no? Creo que ahí también la oposición estaba buscando un tema que fuera de alguna manera atractiva desde el punto de vista popular. Y este tema es muy atractivo sobre todo porque creo que responde también a una necesidad que existe hoy por hoy, que es volver a repensar el sistema de pensiones del país, no solamente el del sector público, que además todo lo que se llaman pasivos laborales, que son las pensiones que va a tener que pagar el gobierno federal en los años próximos, cuando se empiece a jubilar la masa, básicamente el 80-90% de los burócratas de base, va a ser una cantidad inmensa de dinero que se acerca básicamente a unos porcentajes importantes del PIB, casi lo equivalente al presupuesto de egresos de la Federación de este año. Es una cantidad inmensa de dinero, casi 6,000
6 billones de pesos o 6 millones de pesos podría ser la masa que tendría que estar desembolsando en los próximos 20 años el gobierno federal. Ese es un punto, pero también el sistema de pensiones privado, que es la combinación. Ya se había hecho una reforma muy profunda de gran calado según esto, en las Afores en el 97, donde se privatizaron este modelo y pasó también de una gran bolsa donde estaban las pensiones a cuentas individuales. Eso fue un gran avance. Sin embargo, parece que no es suficiente ese modelo porque no se han generado, sobre todo, la rentabilidad de esos ahorros para los trabajadores que les permita garantizar un retiro, una pensión decorosa en el futuro. Ahorita, básicamente, los incentivos que se tienen por parte de los trabajadores de estar, permanecer o cambiar de una Afore está relacionada básicamente con las comisiones. Cambiar la idea y buscar aquella Afore que me dé más rendimientos. Y entonces sí, me cobran la comisión con relación a los rendimientos que me están generando. Entonces yo, como Afore, tendré incentivos a buscar más rendimientos para mis ahorros. Ahora, eso tiene otra cara de la moneda y voy contigo, Pedro, y traigo una declaración del presidente de la UNT, la Unión Nacional de Trabajadores, diciendo vamos a tratar de parar esto en el Senado porque como quedó finalmente, dice él, es la declaración que yo leí, como queda finalmente digamos que hay una mayor flexibilidad para que pensionista pueda buscar lo que dice Marco, una mayor rentabilidad, poder manejar y mover mejor y más eficientemente el dinero de los trabajadores que están en las pensiones, pero al mismo tiempo, si llega a haber fluctuaciones importantes de mercado, no están en inversiones fijas y podrían estar sujetos a perder o no garantizarles el total del capital. ¿Es esto cierto, sí o no? O también la UNT está mintiendo. Pues yo coincido con Marco en que la agenda de la discusión en realidad no fue pensionaria, sino fue política. Porque lo que más se dijo es lo que no es cierto, lo que no venía en la iniciativa. Y se mencionó poco de lo que sí venía. Y ahí te va lo que está escrito y aprobado ayer por los diputados, antier, y que es importante para los trabajadores. Uno, no se dijo que pensionista por ley va a tener que tener las comisiones abajo de la media de todas las Afores. Hoy es la más barata. Hoy tiene una comisión de 0.92%, cuando el promedio de las Afores es 1.20% anual sobre el saldo. Entonces ya es la más barata. Y por ley tendrá que serlo. Eso no se mencionó. No se mencionó que pensionista por ley va a continuar siendo una Afore obligada a repartir los remanentes. En una Afore cualquiera de las comerciales, el remanente es parte de la utilidad del banco. Es la utilidad del que tiene el dueño. En pensionista, por ley, se conservó en la iniciativa, hay que repartir entre los afiliados esos remanentes. Es la única que lo hace. No se dijo que el pensionista tiene en 4 de los 5 fondos que maneja de uno de los 3 mejores rendimientos de todas las Afores. Porque no tiene incentivos cruzados en hacer ninguna inversión que más bien favorezca a alguien. Está buscando el interés del trabajador. Yo así lo veo. No se dijo que pensionista va a tener las mismas reglas, ningún privilegio adicional que las Afores. Mismo régimen de inversión, va a tener que tener una supervisión igual que de la CONSAR, está expuesta a las mismas reglas y multas si es que se equivoca, etcétera. Entonces, los incentivos se alinearon para que siga siendo una Afore con sentido público, pero además sí se le agregó a la iniciativa algo, que dice que por ningún motivo va a dejar de ser pública. Se conserva la naturaleza pública de esa entidad y por lo tanto cualquier lo que le están dando es autonomía para mover el dinero. Para operar para la parte comercial, porque la autonomía de mover el dinero la tiene hasta el límite de las reglas que dicta la CONSAR para todas las Afores. Y es la misma cajita para todas las Afores. Pero la pregunta es, si ahí hay pérdidas, digamos, un mal manejo, un movimiento brusco del mercado, turbulencias financieras, si hay pérdidas, ¿quién las asume? ¿Se las cargan al trabajador o no, como en las otras Afores, no? Pues de hecho a mí lo único que me llama la atención es de la iniciativa y cómo se aprobó es justamente que casi por decreto tenga que haber un máximo de comisión. Ahí entonces obligaría que por decreto sea muy eficiente la administración, la operación de la Afore, porque si va a competir con el mercado, lógicamente entonces tendremos que estar bajo todos los criterios del mercado, hablar en serio. Si vamos a hablar de mercado, de competencia, vayamos
a implementar todos los elementos que llevan a cabo la competencia, que es eficiencia operativa, ¿no? Ahora, en abono de eso, la ley, el artículo 44 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro ya dice, hace muchos años, que cuando las minusvalías obedecen, para decirlo sencillo, así nos lo plantea, pero yo lo digo sencillo, a, digamos, causas imputables al administrador, tiene que responder por esas pérdidas con sus reservas. Y el pensionista también estará obligado, lo dice expresamente la reforma aprobada, a hacer frente con sus reservas a las minusvalías. O sea, ¿van a tener que tener reservas al mismo tiempo que distribuir los remanentes? Tiene que tener, es que hay un régimen que le aplica a todas las afores. Hay una reserva especial, hay una reserva operativa, hay una reserva de contingencias y además el pensionista debe de repartir los remanentes después de eso. De tal suerte que en la realidad la iniciativa solo era del ámbito de la administración interna del pensionista y de su flexibilidad de operación frente a los afiliados. Pero no o sea, a ver, que hay prejuicio o ignorancia para... a lo mejor las dos cosas. Las dos cosas. Yo creo que las dos cosas. Las dos cosas. Y yo estoy muy interesado, yo considero, y nosotros en Inteligencia Pública lo que estamos considerando mucho es, este es el primer paso para empezar de nueva cuenta un análisis profundo del rediseño del sistema de pensiones en el país. La primera generación importante del 97 básicamente lo que hizo es decir, hay una bolsa pública que no se sabe qué pasa con esos recursos, que va a generar un hoyo financiero importante en el gasto público, vamos a pasar a un sector privado con cuentas individualizadas. Ahora, había un mecanismo de control para la inversión que tenía que ser sumamente conservador. Básicamente todos los recursos o gran parte de los recursos de las AFORES se invertían en CETES. Por lo tanto, constituyó una fuente de financiamiento barata para el gobierno federal de endeudamiento. A uno de los que les debe gran parte de los recursos, deuda pública federal interna, el gobierno, el país, es al sistema de pensiones privado. De ahí se ha financiado obra pública, infraestructura, gasto de operación, no sé, contrariado gasto corriente que le llaman, todo el mundo es malo el gasto corriente, no siempre es gasto corriente malo, pero eso básicamente era con un criterio muy conservador. Déjame tomar esto que acabas de decir para ir a un corte y regresar justo a ese punto. Un análisis profundo, porque en efecto tú citas 97, este cambio a las afores privadas. Pensionista es de, ustedes me corregirán, del régimen de Calderón. Sí, de 2008. Y apenas en el sexenio siguiente tenemos la siguiente reforma. No porque no sean buenas las reformas, pero siempre llama la atención y sobre todo surge la pregunta que tú acabas de poner sobre la mesa. Se necesita una revisión profunda y sobre todo preguntarnos, ¿vamos por el camino correcto en un tema tan sensible como el de las pensiones? El tema que pongo sobre la mesa es... en efecto, venimos teniendo reformas sucesivas sobre el tema de pensiones, pero no solamente pensionista exigió un cambio profundo, sino unos días antes, propio Núñez salió y dijo, oigan, hay una crisis en las instituciones de educación superior y en la UNAM sobre pensiones que es insostenible, incluso ahí sí, hasta calificado por Moody's, para que no quede duda. Sí, de hecho hubo hace casi un mes unos foros en México y también que fue a nivel internacional que la OCDE habló sobre el tema de pensiones, la puso en la mesa y también justamente lo que veníamos diciendo antes del corte, pareciera que la inversión o el modelo de inversión tan conservador de los fondos del retiro, de los afores, de los trabajadores, sí permitía reducir la incertidumbre que pasa con ese dinero, con este ahorro de los trabajadores, pero también le permitió de alguna manera financiar el gasto público de una manera relativamente barata al gobierno federal. O sea, de 97 básicamente pues, en estas fechas. El punto es que después de ese periodo se han dado cuenta que la pensión promedio que podría llegar a recibir un trabajador en el futuro, en el momento que se retire, no correspondería a lo que se espera que reciba. Y ¿Qué tienes un porcentaje? Pues más promedio? O menos podría ser. Sí, el promedio es que va a ser entre 25 y 30% de su último salario, pero que eso va a ser solo para unos cuantos privilegiados, al 30% de los casos, pero al 70% de los trabajadores que cotizan al régimen del Seguro Social, no les va a alcanzar para nada, no les van a dar pensión. O sea, a ver, al 70% no le va a alcanzar, no le van a dar ni siquiera ese 25 o 30% que es ya recortado. Que es bajo, como dice Marco. ¿Por qué? Porque no les va a alcanzar. Uno, porque los trabajadores en México están ahorrando
pero muy poquito de su salario. Para hacerlo específico, 1.125 de su sueldo al mes es lo que se ahorra para el retiro. Entonces, si yo ahorro 1% de mi sueldo, pues no esperaré tener 100% de mi sueldo cuando me retire. Entonces, la contribución desde 1997 en la reforma del IMSS es bajitita. Esa contribución es 6, 8, 10 veces mayor en países como Costa Rica, como Perú, como Colombia, no se diga como Chile y Argentina, que todavía es mayor. Entonces, a ver, pero esa es la primera cosa. No quiero hablar, usar calificativos demasiado gruesos, pero ese escenario nos pone casi en una crisis humanitaria. Nos pone en un escenario en donde no se van a poder cumplir los fines de las pensiones, que es proteger a los viejos de pobreza en la vejez. Exactamente. En un país que tiene una curva demográfica de envejecimiento. La segunda razón por la que no se van a cumplir esas pensiones, además de esto, de la baja contribución, es porque tampoco se está ahorrando voluntariamente. El trabajador, no hay cultura de preparación para el retiro. La tercera razón es que el régimen de inversión, aunque ha mejorado, y yo creo que es de las cosas que ha mejorado en el tiempo en el sistema para el retiro, todavía puede seguir mejorando para sacarle más jugo al dinero de los trabajadores. Ya estamos hablando de un SAR que vale 14% del Producto Interno Bruto. Entonces ya no son cacahuates, tenemos que extraerle el máximo rendimiento posible, porque ese debe ser, y coincido con Marco en eso, el rendimiento debe ser el motor principal del saldo que lleve a una pensión digna. A ver, para ponerlo, digamos, en términos más concretos, si no hemos hecho lo suficiente o hemos ido muy lentamente, cualquiera de los dos puntos de vista, ¿qué es lo que desde tu punto de vista habría que comenzar a hacer para acelerar? Me imagino que aquí un poco el tema es acelerar el paso todo lo que podamos, ¿no? Sí. Nosotros lo que hemos estado pensando y estamos como estudiando un poco esto en inteligencia pública, pensando en la discusión que tendría que venir el próximo año, en el siguiente periodo de sesiones, es uno, justamente modificar este esquema de inversión con criterios que puedan estar topando o que aseguren que no se pierda, se pudiera llegar a perder la mayoría de los recursos ahorrados por los trabajadores. Pero tal vez un esquema entre más joven es el trabajador. Inversiones diferenciadas. Exactamente. Conforme vaya avanzando la edad, pues es un poco más conservador para que un altibajo en el mercado internacional no lo deje sin nada a meses o semanas de jubilarse, ¿no? Hay que tener algo gradual. Segundo, los esquemas de modificar, de cambiarse de Afore, no sea el buscar al que tenga menos comisión, sino el que te dé más rendimiento. Tercero, al cambiar esta fuente de inversión, o sea, las posibilidades de inversión, ya los CETES ya no va a ser la única variable o el único elemento, el más importante para utilizar los fondos de los trabajadores, que son tasas de interés muy bajas, sino otro tipo de financiamiento que entonces el gobierno federal va a tener que buscar también otras formas de financiarse, impuestos, tal vez ser más eficientes en cobrar impuestos para que no sea su fuente de financiamiento de la operación las Afores. Otro punto importante que había mencionado, Pedro, era la parte de incentivar a mayor ahorro a los trabajadores. Creo que ha faltado arrojo y más una estrategia de comunicarle a los trabajadores cuál es la ganancia por meterle más dinero a este Afore, porque además el problema que vamos a tener sobre todo a futuro, esta semana el INEGI dijo que ya somos 119 millones, ya no somos 112 como se le sorprendió Felipe Calderón, que pensó que éramos 7 nuevos. Sí, hay más, hay 7 nuevos. pero la pirámide poblacional se está modificando. Ajá. Y entonces en 20 años, 25 años vamos a ser... un país de viejos. Sí, usan el eufemismo adultos mayores, se oye más bonito, pero vamos a ser viejos. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a financiar nuestra vida con una buena calidad de vida o mínima por lo menos para garantizar la subsistencia nuestra y de nuestra familia? Eso es importante, pero además cuando la expectativa de vida va aumentando. Reforma fiscal no solamente no incentiva las pensiones, sino que recorta incentivos, y está también la promesa incumplida de la propia reforma fiscal de recaudar dinero para crear la pensión universal y seguridad social, seguro de desempleo. Ninguna de estas, y los datos que decías hace un momento son estrepitosos. Bueno, es que la agenda de las pensiones debe ser una agenda sistémica. Ya se decía hace un momento aquí. Más reformas que sean aisladas o que sean incrementales no nos va a sacar de un problema estructural de protección social. Y para que haya verdadera protección social en el país,
tenemos que abolir el que 60% de los adultos mayores en el país lleguen a viejos y no tengan ninguna protección pensionaria. Eso es hoy. Eso es hoy. 60% de los adultos mayores en este país, para hablar correctamente, políticamente correcto, y no me vaya a regañar, Marco. Están fuera ningún tipo de protección ni de seguridad social. Exactamente. Dos, se requiere que reformar para fortalecer el valor final de las pensiones del régimen general, que es el del Seguro Social. Y tres, se requiere que los 130 y tantos sistemas de pensiones de servidores públicos en el país se autorreformen para que se hagan cargo de sus obligaciones, porque ahorita están corriendo contra el presupuesto de los contribuyentes, que no somos ni beneficiarios de esos sistemas y que estamos pagando, como en muchos casos, con el gasto corriente que nos debería servir para pagar educación en las universidades o para pagar seguridad pública en los municipios, etcétera, y se está yendo a las pensiones de una manera, digamos, ya desbordada. Sí es un galimatías, dinero del gasto corriente para pagar pensiones, a la vez que el dinero de las AFORE se utilizó para la deuda, y finalmente, pues sí, desde 1942 que se crea la primera institución fuerte de seguridad social, seguimos teniendo hoy, a esta fecha, Marco, lo decía Pedro hace un momento, 60% de la población de este país sin ningún tipo de seguridad. ¿Cómo aceleramos el paso? Porque siento que vamos más lentos que una tortuga. Yo creo que justamente lo que mencionaba Pedro, una visión sistémica de esta reforma, yo creo que ya tenemos que empezar a empujar una discusión seria. En el 97 la urgencia era cómo de alguna manera desvincular esta gran bolsa de los trabajadores, sobre todo del IMSS, que cotizaban en el IMSS, desvincular esta gran bolsa a cuentas individualizadas, con una protección y límites de los ahorros, de alguna manera. Este fue el primer paso y sí era una visión mucho más incremental. Tal vez un cambio como el que ya se requiere o siempre se ha requerido hubiera sido muy complicado, dadas las circunstancias que veníamos después de la crisis del 94, 95, en el que nos estábamos recuperando. El problema ahora es que estamos de nueva cuenta en un escenario difícil desde el punto de vista económico, con una reducción en términos reales del gasto público, o creció muy poco, quitándole el tema de la inflación. Y una deuda disparada cada vez más alta. Y una deuda que está empezando a crecer. Entonces, cada vez se están limitando más las opciones para tomar decisiones de manga ancha, por decirlo así, y tienen que ser primero muy técnicas, pero de cara también a los ciudadanos. Creo que es muy importante que el trabajador se entere en términos simples qué se va a hacer con su dinero y con sus ahorros, pero que también requiere un esfuerzo por parte de los trabajadores de ahorrar más. Sería fundamental que los trabajadores se involucraran en este asunto, porque dicen ustedes, necesitamos ya una discusión seria y sistémica. Y uno se pregunta, esa discusión tendrá que ser en el Congreso, ¿no? Tiene que ser en el Congreso, pero con las voces de las organizaciones sindicales, de especialistas, de universidades, etcétera. Porque debemos evitar un escenario como pasó en Grecia hace 5 años, que dejaron llegar a tal límite la situación que cuando despertaron y vieron el problema ya era tan grande, tan monumental, que las decisiones que tuvieron que tomar fueron sumamente duras y sangrientas. Claro. En América Latina hemos tenido 2 experiencias en este siglo, una en Brasil, donde también llegó Lula, y el presidente Lula, con una gran popularidad, y dijo, mi primera reforma no va a ser nada de las que les conté en la campaña, va a ser el de las pensiones, porque si no tenemos esa reforma instalada, no vamos a tener dinero para hacer nada de lo demás. Y se echó el presidente Lula, del Partido del Trabajo, una reforma realmente muy responsable, nada popular, hasta el Congreso le fueron a incendiar, pero sacó el asunto simplemente por un sentido común de responsabilidad. Lo tuvo que hacer con muchos costos. O sea que nuestros políticos, los últimos gobiernos desde el 97, no han sido ni responsables, ni suficientemente serios, ni han tenido los pantalones para aventarse. Sí, falta subir el tema en la agenda. La presidenta Bachelet en Chile lo que hizo fue, le confió la solución a un panel de expertos muy plural, muy independientes, y les dijo, aquí están las llaves del problema, cuando salgan quiero que me den una solución y voy a hacer lo que ustedes me digan. ¿Tú ves ese escenario? Yo creo que justamente en este gobierno, el gobierno de Peña, en los últimos 2 años, aventarse esa discusión, sinceramente. Yo creo que hubiera estado bien aprovechar este bono político
del Pacto por México. Yo creo que ahí se pudo haber aprovechado esta inercia, este gran entusiasmo que existía, pero además tiene que ser una decisión ya no de gobierno, o sea, sino de Estado. Deben estar involucrados todos los agentes del Estado mexicano, todos los actores políticos relevantes y también todos los que van a ser beneficiarios o afectados directa o indirectamente de este tipo de decisión política y de política pública. Es muy importante, no es una decisión solamente del gobierno en turno. Me voy con esta pregunta, ¿quién tiene que convocar? Alguien tiene que tomar esta bandera, ¿quién? Yo creo que debe ser del lado del Ejecutivo, porque tiene la información, más que ningún otro, y tiene además obligación de prever y poner ese tipo de cosas en la agenda. Bueno, pues Pedro, si te está viendo el presidente Peña, seguramente habrá tomado nota. Muchas gracias por haber venido ambos. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Marco Cancino, director de Inteligencia Pública, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y por supuesto, Pedro Vázquez Colmenares, director de la consultora Maxpex. ¿Lo que bien? Marpex. Marpex, vale. Muchas gracias, Pedro, como siempre. Un Al placer contrario. haberte tenido. Gracias a los dos. Gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.